Esto es lo que se le conoce como shock cultural, y en distintas ocasiones esto se refleja de una manera mucho más directa en los conflictos bélicos. Así pues, el presente trabajo tiene por meta mostrar las ideologías prevalentes durante la Segunda Guerra Mundial y cómo han afectado el desarrollo de los medios audiovisuales en épocas presentes. Para ello hay que definir algunos aspectos de los países presentes. Japón es un país conformado por una cadena de islas en el Océano Pacífico, relativamente aislado del resto del mundo desde el siglo XVI hasta casi principios del siglo XX. La religión tradicional de Japón en ese tiempo era el Shinto, una religión que para una descripción breve se puede clasificar como politeísta basada en la naturaleza. La deidad con mayor valor es la diosa Amaterasu, la diosa del universo, quien de acuerdo a la mitología japonesa dejó como descendencia a quien sería el emperador del Japón. La ideología práctica es aquella que existe sin un sistema estricto y está conformada por las costumbres, valores, etc. La ideología teórica tiene un sistema establecido y llevan a cabo ritos y reglas específicas. Tienen una teoría de por medio y se puede decir que se encuentra regulada, moral, política, etc. En el Japón, estas ideologías estaban representadas principalmente por el confucianismo y el budismo zen, adoptado por la clase gobernante de los samurái y shogun desde la época feudal, así como distintos códigos de comportamiento basados en el honor y el respeto, que terminarían formando el Bushido en el siglo XVI. Así, la ideología práctica se encuentra en la idolatría hacia el emperador y los distintos códigos de comportamiento de la sociedad nipona. Y la ideología teórica se desarrolla de acuerdo a los textos del confucianismo, el shintoísmo y los textos militares como el Bushido y el Hagakure. El siglo XVIII sirve de parteaguas tanto para Japón como para Estados Unidos, al mismo tiempo que Japón lleva a cabo varias reformas para lograr una unificación total de sus pueblos y naciones y que el culto al emperador como identidad divina crece a pasos vertiginosos. Del otro lado del océano, Estados Unidos comienza su formación como una nación relativamente joven, pero con los recursos adecuados para crecer. Siendo Estados Unidos un país en su mayoría cristiana, y adoptando esta religión como una insignia en contra de sus antiguos colonizadores, los ingleses protestantes, y siguiendo los movimientos ideales de la Revolución Francesa, con elementos de ideología teórica como la Carta Magna y los derechos del hombre, Estados Unidos arranca su nacimiento como un país donde los principios de libertad de la Europa moderna encuentran un hogar. A principios del siglo XX, inventos como la animación y el cine sirven para reflejar a cada una de las naciones aquello que conforma sus propias sociedades, contando cuentos tradicionales o pequeñas historias de la vida diaria, acercándose al común denominador de cada país, en particular la gente de bajos recursos. Conforme las tensiones aumentan entre las naciones, muy pronto estos elementos serían usados como herramientas para modificar y alterar la percepción del público común sobre los distintos eventos que se desarrollarían en la guerra que se avecinaba. Con el creciente contacto con las demás naciones, además del continuo y cada vez mayor énfasis en su ideología militar, Japón finalmente decide dejar de lado su aislacionismo y comienza una campaña de conquistas en todo el Pacífico, las cuales culminan en el ataque a Pearl Harbor, y que a su vez marcan un punto de quiebre en la Segunda Guerra Mundial y en su desarrollo como país. Entre los medios audiovisuales que nos atañen, en este momento, tanto Estados Unidos como el propio Japón echan mano de los diversos aparatos audiovisuales existentes para hacer llegar sus mensajes de propaganda a todos sus ciudadanos y así continuar el desarrollo de la guerra para lograr el triunfo. Es por esto que surgen diversas películas y animaciones, medio relativamente joven, dedicadas a elevar las características morales de cada país y al mismo tiempo ridiculizar las ideologías del país contrario. Entre los máximos exponentes tenemos las animaciones de personajes ya establecidos como aquellos de Walt Disney y la Warner Bros. I beg my pardon. I bow my stomach at you, very reverent. That's all right. Happy cherry blossoms to you, please. Mientras tanto, en Japón, las discrepancias en la congruencia de su ideología se manifiestan de una forma bastante emotiva en las cartas de soldados japoneses, puesto que aún con todo lo que se les ha ordenado y mencionado que deben hacer, estas cartas demuestran que ellos lo encuentran como algo antinatural.
Sin embargo, en su propaganda de guerra se siguen mostrando como una nación fuerte, como es el caso de estas animaciones, en particular a Momotaro y sus águilas marinas. Un sector de la población lo ve normal y lo espera, generalmente aquellos que están a cargo. Sin embargo, el otro sector lo ve como algo fuera de su orden. Aquí se da la división de clases que menciona Marx. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Japón se vuelve víctima de su propio sentido del honor, el cual veía la rendición como una vergüenza, y se dirige a sí mismo hacia la destrucción. Después de ser obligado a la rendición con la bomba atómica, Japón se encuentra virtualmente destruido y su ideología se ve afectada drásticamente en el momento en que, debido a los acuerdos de guerra, el emperador por el que tanto habían luchado pierde su divinidad y se convierte en un hombre común a sus ojos, dando un gran golpe a su religión sintoísta y a sus creencias. El militarismo japonés termina y da paso a la reconstrucción. Durante los años 50 y 60 las dos naciones cambian y cada una se convierte en una potencia del mundo. Japón abraza las prácticas comerciales de los Estados Unidos y se convierte en un aliado comercial importante para este. Deja el shintoísmo y comienza a permearse de otras religiones y culturas, al mismo tiempo que Estados Unidos se consolida como una potencia comercial y militar, la cual, sin embargo, se mantiene en constante tensión con los países de la Unión Soviética. En estos momentos surgen dos de las variantes más interesantes de las dos naciones, los nuevos monstruos. Godzilla, King of the Monsters, alive, surging up from the depths of the sea. Preocupados por la amenaza de la nueva arma, la bomba atómica, los habitantes de ambos países muestran su temor ante ella con el surgimiento de los monstruos gigantes, producto de la energía radioactiva. En Japón, el único país víctima de ataques por bombas atómicas en la historia, su temor se ve representado con Godzilla, un monstruo surgido del mar gracias a las pruebas nucleares, cuyas imágenes son fieles representaciones del horror y la destrucción que tales armas le trajeron a Japón y al mundo, y ha llegado a tal grado de iconicidad que desde 1954 ha servido como historia de precaución para todas aquellas naciones que poseen tal arma. Estados Unidos, por otro lado, muestra sus temores de formas mucho más sutiles con películas como El Mundo en Peligro, donde las pruebas nucleares en el desierto han provocado mutaciones en los insectos que lo habitan, al grado de convertirlos en monstruos gigantes que ven al ser humano como un nuevo alimento. Es con esta película que comienzan una serie de filmes de ciencia ficción donde son las propias invenciones e investigaciones científicas humanas, o en este caso estadounidenses, las que salen mal y desembocan en un horror. Con el correr de las décadas, las animaciones de Japón se vuelven una muestra interesante del cambio profundo que marcó la guerra en ellos, pues después de un gran esfuerzo por reconstruir su nación, los avances tecnológicos que logran se ven reflejados de manera optimista en caricaturas sobre robots y viajes al espacio, como Mazinger Z, Meteoro, al igual que las caricaturas estadounidenses, las cuales exaltan la familia, como los Picapiedra y los Supersónicos, y el estilo de vida de los jóvenes, con caricaturas como Scooby-Doo. Sin embargo, es en las décadas cercanas al nuevo siglo donde se distancian ambos países, ya que mientras la población de Estados Unidos acepta la rememorización de sus veteranos de guerra como personas que se vieron envueltas en un conflicto al que fueron orillados por los países del eje, la sociedad de Japón vio por muchos años como una vergüenza lo que su propio gobierno y forma de vida imperial obligó a hacer a su misma población, manteniéndose en un dilema moral, ya que cuando por un lado muestran respeto y entusiasmo por su militarismo histórico, por el otro, la campaña de conquista de su país en el siglo XX lo dejó en ruinas y con un sentimiento de derrota. En este momento los países retoman el tema de su historia y lo analizan, Japón de forma tímida y Estados Unidos de una forma más abierta. Así surgen animes como Zipan, que trata de cómo hubiera sido la Segunda Guerra Mundial si nunca hubiera ganado Estados Unidos, y series más simples como La Cabina, que narra pequeñas historias acerca de la Segunda Guerra Mundial.
En Estados Unidos se muestra este acercamiento con su historia con series y películas como El Imperio del Sol, Pearl Harbor y El Pacífico, centrándose más en las historias de los países occidentales y sus dificultades. Es en los tiempos actuales en que la ideología que hemos analizado cobra una mayor relevancia, pues los países estudiados ahora se encuentran en un periodo de transición donde reforman su propia forma de ver las cosas.なんで2人すぐ死んでしまうん？